que empezamos a tratar fue este de la impedancia en conductores cilíndricos. Eh, y comentábamos de que el interés es precisamente porque vamos a ver al detalle, ¿verdad? Cómo funcionan las líneas de transmisión. Entonces necesitamos ir viendo algunos aspectos que ya son, como ven ustedes, bastante un detalle minucioso de qué es lo que está pasando con la corriente. Y uno preguntaría por qué el interés de llegar a ese nivel de detalle. Es por el impacto que tiene en el comportamiento de las líneas de transmisión, ¿verdad? Cuando estamos hablando de líneas de transmisión usadas para telecomunicaciones. Sin duda, el impacto este que estoy mencionando aquí, en el caso de frecuencias bajas, pues no es algo, digamos, que sea muy relevante. Pero como nuestro tema es telecomunicaciones, esto sí es importante, ¿no? Y necesitamos, vamos a tomarnos un tiempo con las líneas y estos serían los primeros elementos que vamos a considerar. Bien, en la clase anterior, entonces estuvimos viendo la forma de estimar esta impedancia y lo que nos estábamos enfocando era encontrar, bueno, el campo eléctrico sobre el conductor, ya lo encontramos. Eh, Necesitamos encontrar la corriente en términos de los parámetros que hemos encontrado para el caso de las densidades de corriente, ya lo tenemos. Ahora, para la impedancia, como la vamos a definir, realmente lo que nos interesa es la corriente total sobre el conductor, ¿verdad? Pues la corriente total, pues es simple, no importa cómo esté distribuida, sino cuánto es la integral total de la densidad de corriente. Y eso lo podemos, como lo planteamos en la clase anterior, bueno, resolverlo de una forma bastante sencilla con la ley de Ampere, ¿verdad? Y bueno, lo había planteado aquí y dado que toda la simetría que tiene el alambre, ¿va? Una simetría, eh, podemos hacer rotar el alambre y no haber variaciones, entonces podemos asumir que esto va a ser igual, ¿verdad? El H podemos sacarlo de la integral, o sea, no tendríamos, tomamos un camino y sería equivalente a tomar, cualquier camino que tomemos siempre nos va a dar este resultado, ¿verdad? Eh, Como que hubiéramos tomado una integral a un radio, un camino que es un círculo de un radio R0 y sacamos el campo porque no tendría variaciones en esa trayectoria y la integral nos queda de L. Entonces, para R igual a R0, que es el caso que nos interesa, estamos sobre la superficie del alambre para contener toda la corriente, llegaríamos a esta expresión, ¿no? O sea que el campo sobre esa superficie sería igual a I sobre, perdón, sí, el campo sobre 2pi R0 en cualquier punto phi, ¿verdad? También teníamos, y habíamos tomado la otra ecuación de Maxwell, el rotacional de E, para tratar de asociar el campo magnético con la intensidad del campo eléctrico. Bien, y eso lo hicimos, ¿verdad? Entonces, tomando nuestra última expresión, la que mencionamos ahorita, eh, y asumiendo estas simetrías que tenemos, ¿verdad? Que son totalmente una uniformidad longitudinal del cable y un radio constante, ¿verdad? O sea, podríamos decir, es homogéneo el material. Eh, Está uniformemente distribuida las características eléctricas del material, entonces podemos hacerlo rotar y no habría diferencia entre un punto y otro, ¿verdad? Si lo hacemos rotar sobre su eje, recuerden que es un cilindro. Entonces, todas las variaciones con respecto a Z, con respecto a phi, pues de nuestro rotacional, esos elementos los eliminamos. Y por otro lado, tenemos que el campo, ese rotacional como ven ahí, el campo único componente que tenemos es en la dirección Z. Eso de lo que habíamos hablado anteriormente. Bien, entonces esta expresión nos permitiría encontrar el campo magnético a partir del campo eléctrico. El campo eléctrico, vemos el Z porque es el componente Z, pero el que nos interesa realmente es el que está sobre la superficie, ¿verdad? Si traemos las expresiones que desarrollamos en la clase anterior, podríamos despejar el Z
y obtenerlo a partir de la densidad corriente que encontramos, que cuando usamos las funciones de Bessel para describir su distribución en forma radial, bueno, también podríamos encontrar el campo en su distribución en forma radial también. El campo va en dirección Z y a medida nos vamos penetrando en el conductor cilíndrico, pues el campo iría decayendo. Acuérdense que está relacionado con la corriente va decayendo. Todo depende la frecuencia que estemos operando o las características y las características eléctricas del material de que está hecho el alambre. Bien, entonces E0 sería el campo sobre la superficie, ¿verdad? Y J0 es la función de Bessel, de TR, y aquí sería, aquí variaríamos el R para ir adentrándonos dentro del conductor. Y en el otro caso es simplemente el valor para el radio que indica el grosor, va, TR0, como está diciendo. Esto lo sacamos de nuestra función de la corriente, ¿verdad? Que es la que habíamos encontrado, la densidad de corriente. Aquí no hay que confundir la J, ¿verdad? La JZ es densidad de corriente y la otra simplemente la función de Bessel, ¿verdad? La J0. Muy bien. Habíamos también definido el T al cuadrado como menos J omega mu E. Bueno, también los comentarios que hicimos, que este argumento es un número complejo, que es el que tenemos aquí. Aquí está al cuadrado, ¿verdad? Pero la raíz de esto nos daría un número complejo y no vamos a encontrar en la tabla números complejos, sino son números reales los que se dan en todas las funciones. Entonces esta función la vamos a tener que expandir en sus componentes reales e imaginarios, que eso también lo encontramos en las tablas. Ok, haciendo los reemplazos y haciendo las derivadas, que aquí nos aparece una derivada derivada parcial con respecto a R, y esto solo es función de R, como podemos ver aquí. Entonces nuestra expresión Hφ se nos convertía en E0 T J prima, dice aquí, o sea que es la función de la derivada de la función de Bessel de orden cero. También es algo que encontramos en tabla. Y bien, lo de abajo esta continuidad similar. ¿Qué más? Hacemos otros reemplazos más aquí y nos queda esto. O sea, lo que se va a hacer es usar estas definiciones y nos queda sigma E0 T J prima, la derivada de la función de Bessel, TR, sobre estos valores estarían definidos por la frecuencia y las características del material, ¿verdad? Y la función estaría dada por la coordenada radial. Bien, eso es Hφ. Estaría definida, como dijimos en la clase anterior. Y bueno, la corriente habíamos adelantado de que se podía encontrar a partir del campo magnético y conociendo el radio. Esto es acuerden que el radio que estamos tomando es exactamente sobre la superficie del conductor. Bien, hacemos este asunto y tenemos que nuestra expresión, tomando Hφ, se nos convierte en esto. O sea, despejando la I de la función anterior. Ok. Bien, ya tenemos el asunto ¿cómo que se llama? De la corriente. Ahora, la impedancia esta es la impedancia interna, es la impedancia que va a ofrecer este conductor a la corriente. La definiríamos de esta manera. Esto nos va a dar ohmios por unidad de longitud, ¿verdad? Es el campo sobre la superficie del conductor sobre la corriente. Bien, eso es simple. Tomamos esta cantidad, hacemos la operación algebraica y lo dividimos entre Z. Entonces hay algunas cantidades que se nos cancelan ahí. Bueno, nos queda esta expresión. Aquí está el 2πr0 que habíamos adelantado, el TJ
0TR0 y abajo nos aparece el J' y el signo. ¿Ok? Bien, esta es la impedancia, esta es la que hay que analizar. Ahora, esta es una cantidad compleja, dado que el argumento que estamos aplicando aquí y el T incluso. No, el T es imaginario, ¿verdad? Pero este es complejo también, corrijo. Y acá tenemos el TR0, este argumento que es también complejo. No podríamos evaluarlo así a simple vista, habrá que hacer una manipulación adicional. Pero adelantando, tenemos unas aproximaciones. ¿Cómo podemos aproximar? Irnos a la parte baja de las frecuencias y a tratar de aproximar para frecuencias bajas y luego irnos a la parte alta, ver los dos extremos de cómo se podría comportar la impedancia. Aquí se presenta una, ¿verdad? Una expansión. Tomamos Bessel es una serie, entonces podemos tomar los elementos más significativos de acuerdo a la frecuencia que estamos considerando y se nos convertiría en esto. Sin entrar en los detalles algebraicos, traemos la expresión y es interesante, aquí tenemos ya separadas la parte real de la parte imaginaria. Bien, esto correspondería a digamos, a la parte resistiva por unidad de longitud, ¿verdad? Es la parte real, ¿verdad? Es la parte resistiva y la otra sería la parte reactiva. Muy bien, esto es una resistencia por unidad de longitud simplemente. La traemos acá y bueno, ya podemos decir que esta es la resistencia por unidad de longitud para bajas frecuencias. ¿Qué tan bajas? Bien, eso lo tendríamos que analizar más adelante. La siguiente, recuerden que esta es una impedancia, ¿verdad? En el caso de la resistencia, directamente, pues es la resistencia. Aquí tendríamos un omega L. Estamos asumiendo un inductor, ¿verdad? Un elemento inductivo por unidad de longitud que se va a presentar en el alambre. Fíjense, aquí ya no estamos hablando de un inductor concentrado, ¿verdad? Uno podría aquí empezar a idealizar, aun cuando fuera un conductor perfecto, digamos que esto tuviese a ser muy grande, siempre tendríamos un elemento inductivo. Esto hay que tenerlo en mente, ¿verdad? La parte inductiva no es función de la parte, necesariamente de la parte resistiva. Entonces, el alambre que nosotros en baja frecuencia lo consideramos como que tiene un impacto insignificante, bueno, habría que ver, esta es baja frecuencia, ¿verdad? Pero todavía aparece un elemento inductivo que podría ser bastante pequeño. Si subimos la frecuencia, ese elemento tendería a crecer. Y aunque la resistencia fuera baja, podríamos tener que considerar un elemento inductivo. Todo depende del problema que estamos afrontando. Entonces, ningún alambre es realmente, desde el punto de vista puro, ¿verdad? En el sentido de que no tiene inductancia ni tiene resistencia, que es lo que estamos asumiendo cuando usamos bajas frecuencias. Podemos decir que los elementos con que unimos un circuito, los alambres que unen el circuito, la impedancia sea igual a cero, ¿verdad? Totalmente. Pero si cambiamos la frecuencia, estos elementos podrían cambiar totalmente la composición del circuito. Eso lo vamos a ir viendo más adelante con las líneas de transmisión. Ok, entonces esta sería nuestra inductancia. Ok, bueno, lo primero es la resistencia de radiación. Esta relación R0 sobre la penetración pelicular es de interés para nosotros. Ahora, en la práctica, lo que nos va a mostrar este resultado, como lo adelantamos, lo que nos va a mostrar este resultado es que si esta relación es bastante grande, o sea que la penetración es pequeña con respecto al diámetro del alambre, nos puede ser útil en algunas aplicaciones, ¿verdad? Yo no sé si ustedes saben, pero las líneas telefónicas, por ejemplo,
las líneas, estoy hablando de las líneas alámbricas, las que llegan a las casas, por ejemplo, como las que tiene Hondutel, que usa una infraestructura cableada. También se usa inalámbrica, pero estamos hablando de la cableada. Llegan cuando llega el cable a los postes y del poste a la casa hay que poner lo que llaman la línea de bajada. Y a veces es una línea larga. Ahora, una de las dificultades del alambre de cobre es que es bien blando, ¿verdad? O sea que si uno guinda un alambre así a una distancia, fíjense que es un alambre bien delgadito, lo que, lo que se usa, ¿verdad? Estamos hablando de 0.4 milímetros, ¿verdad? Que es bastante pequeñito. Si eso lo guindamos a una distancia larga, eso se va a romper, ¿verdad? Entonces, normalmente lo hacen de un calibre más grueso y lo hacen de otro material porque el cobre es blando. Entonces, lo que se usa normalmente, porque es que esa línea de bajada a veces hasta la tiemplan, ¿verdad? O sea, que la someten a tensión, ¿verdad? Le ponen unas grapas en la casa y un anclaje que tiene en el poste o en el cable directamente, y de ahí baja la línea. Entonces, normalmente tienen a veces puede haber cierta tensión, aparte el peso, ¿verdad? Entonces la hacen de un material que es cobre, pero no es cobre, me corrijo, es un material de acero. O sea, ponen una línea de acero. El problema de la línea de acero es que no es buena su conductividad, ¿verdad? Comparada a la del cobre. Entonces lo que hacen es, para resolver eso, y como las frecuencias que se van a transmitir, en el caso de las telefónicas, eh, bueno, dependiendo, si lo vamos a usar solamente para voz, solamente para voz, la frecuencia va a andar que en 4 kilohertz, ¿verdad? Si la usamos para meter datos, pues ahí sí, hay que meterle una frecuencia mucho más alta, que yo sé, un megahertz para arriba. Eh, entonces lo que se hace es, como el cobre no es tan bueno, perdón, el acero no es tan bueno, lo que se hace es que se hace de acero y tiene una película encima, una película de cobre. Y por esto, como nosotros sabemos que la corriente se va, el campo no penetra mucho. Entonces basta con darle una película encima del acero con un grosor suficiente de manera que el campo ya haya decaído. Es una película bien fina. Entonces se aprovecha este comportamiento. Podemos usar un alambre que no es tan buen conductor para frecuencias a este rango de frecuencias y, y poner la película para darle características de buen conductor y prácticamente se comporta como que fuera de cobre, totalmente, ¿va? Aunque solo es la película exterior la que tiene esas características es la única que tiene ese material. Entonces, estas cosas han permitido diseñar líneas y aplicaciones de ese tipo, ¿verdad? Y con todos los otros dispositivos también se aprovecha. A veces queremos una conductividad bien alta y el cobre no es suficiente. Por ejemplo, en el caso de una guía de onda, normalmente dependiendo de la aplicación, ¿verdad? Pero si queremos una guía de bajas pérdidas, podríamos usar plata en el interior. Entonces, una pequeña capa de plata. E incluso hay dispositivos que usan oro, ¿verdad? Que son mejores conductores. Y toda la estructura está hecha de un material más barato, ¿verdad? Pudiera ser aluminio u otro, bronce, ¿verdad? No nos preocuparía la conductividad, dado que la corriente se va a distribuir sobre estas películas. Bien, entonces los alambres se utilizan. La parte de alta frecuencia habíamos también encontrado que era, eh, podíamos encontrar las aproximaciones y esta sería la que tendríamos. Este es un poquito, bueno, tendríamos que en alta frecuencia tenemos 1 más J, que esto es una expresión común, ¿verdad? Ustedes ven que va a tener 45 grados, ¿verdad? Eh, el, el, el vector que se forma aquí, el ángulo la magnitud la podemos sacar y podemos sacar un ángulo que anda en 45 grados. El RS, que habla acá, que esto debieron de haberlo visto en su clase de electromagnetismo, es lo que llamamos la resistencia superficial. ¿De qué depende? De la penetración pelicular
que a su vez depende de la frecuencia, y de la conductividad del material de que está hecho el alambre. Entonces podemos separar, las dos son iguales, ustedes ven que están 1 más J, o sea que tendríamos que son iguales en magnitud. La resistencia HF es igual a la impedancia, ¿verdad? No a la inductancia, sino a la impedancia que tiene a la reactancia, perdón, que tiene esta impedancia, y esto es igual a RS sobre 2pi R0. Tenemos ya entonces, son iguales, ¿verdad? Tanto la resistencia como la reactancia interna, ¿no? A frecuencias altas, a diferencia de lo que vimos antes, que en bajas frecuencias no son iguales, ¿verdad? Bien, entonces lo que queda es las expresiones que teníamos. Estas son aproximaciones, pero si las frecuencias que vamos a tratar de calcular se encuentran entre estos dos límites, pues tendríamos que tener la expresión exacta. La expresión exacta significa separar la parte real de la parte imaginaria. Y teníamos pues que nuestra función de Bessel se puede descomponer en las funciones ver y BI, las dos funciones. Y pues esto es equivalente a la suma de estas dos a calcular J0 de J menos J a la menos 1, perdón, a la menos 1 medio de B, ¿verdad? Que el T que nosotros tenemos tiene esta forma. Entonces, perfectamente lo podemos aprovechar para encontrar a través de estas funciones nuestro valor del J0. También tenemos una derivada y también tenemos las derivadas de esta función. Sería el ver' y el BI'. ¿Okay? Las funciones en sí trabajan con números reales, si ustedes se fijan. Y la parte imaginaria se le atribuye con el J que ponemos acá. Bien, esta es simplemente la derivada de las funciones. Y de lo que estaríamos, esto sería igual a J a la menos 1 medio, que es la derivada, ¿verdad? Del argumento que tenemos, el factor multiplicativo, ¿verdad? Que tenemos dentro del argumento. Y J', de 0 de J a la 1 medio de B. Muy bien, teniendo esto, podemos hacer las manipulaciones del caso y se nos convertiría en estas cantidades, ¿verdad? Aquí sí hay que hacer algunos cambios de variables. El RS ya lo habíamos introducido, que es 1 sobre sigma delta. Si le reemplazamos todo y lo ponemos en términos de la frecuencia, esta es la resistencia superficial. Entonces vean ustedes, no es la resistencia total, sino la superficial. Pi, F, mu, sigma. Entonces están los dos, los del material, los parámetros del material serían mu. Esto normalmente es la misma del espacio libre y el sigma, que esto habría que verlo de acuerdo al material que estamos usando, la frecuencia. O sea que esta cosa, si la frecuencia aumenta, es directamente proporcional a la frecuencia. Aumenta la frecuencia, RS se vuelve más resistivo, ¿no? Que es lo que estamos esperando. A ver qué hora estamos. Esto de que aparezcan así tan tarde. Me atrasa porque tengo que estar viendo cómo los introduzco. Que es más temprano. Bien. La variable Q es una variable conveniente aquí simplemente. Es raíz de 2 R0 sobre delta. Esta sí nos interesa, esta relación, ¿verdad? R0 sobre delta. Bien, separando la parte real de la parte imaginaria, todavía aquí hay que hacer más manipulaciones algebraicas. Nosotros en la clase no vamos a demostrar esto les queda a ustedes hacerlo en su casa, demostrar que estas expresiones son ciertas. Y yo les aconsejo que lo hagan.
nos quedarían estas dos que tienen que ser iguales, como dijimos antes, ¿verdad? Son idénticas, ambas. Estamos hablando de la resistencia con respecto a la reactancia, son iguales. Las dos expresiones son las mismas, ohmios por metro. Tenemos ya entonces, este sería las ecuaciones a usar para valores exactos. Pero para el cálculo, vean ustedes que necesitamos tener esto, estas funciones, necesitamos esas tablas. A diferencia del caso que tenemos con las aproximaciones. Ustedes vieron que las aproximaciones no requieren usar estas tablas, pero están en los extremos. Ahora, ¿qué tanto se alejan qué tanto se alejan de la realidad? Bien. Aquí nos está dando entonces, para cualquier frecuencia, esta expresión nos estaría dando cuál sería el valor, ¿verdad?, de la impedancia. Nos estaríamos dando en términos del parámetro Q, que es el que nos apareció ahí, ¿verdad?, que es, como vimos, la relación R0 sobre delta multiplicado por raíz de 2, o sea, que es prácticamente es proporcional a R0 sobre delta, que es el parámetro que nos sirve para tener una idea de qué está pasando en el alambre. Bueno, entonces lo que vamos a presentar son unas curvas, ¿verdad?, donde se compara el valor exacto con las aproximaciones. O sea, van a graficar las aproximaciones y ver en qué momento coinciden las dos. Si uno divide el valor, digamos, de la resistencia a cualquier frecuencia sobre la resistencia de C, o de baja frecuencia, mejor dicho, cuando coinciden, la relación sería 1, ¿verdad? Entonces, vamos a construir una gráfica que permita compararlo, ¿verdad?, con respecto al valor, con el valor real con respecto a los extremos, tanto en alta o en baja frecuencia. Bien, entonces, ¿dónde las aproximaciones son buenas? En la primera gráfica, ver aquí, este es el impacto del efecto pelicular, ¿verdad?, sobre el conductor. Estamos hablando de comparar R con el valor que tendríamos en DC, ¿verdad?, en frecuencia cero. Eso ya lo habíamos calculado anteriormente, que es a lo que tendería el valor de baja frecuencia. Ustedes ven que el valor de baja frecuencia, vamos atrás, el valor de baja frecuencia que habíamos encontrado, tiene dos componentes, ¿verdad? Uno que corrige el alejarse, estamos en el lado de baja frecuencia, que corrige el alejarse de la frecuencia cero. Pero si estamos en DC, solo tendríamos este componente, que es el que habíamos calculado anteriormente, y este es el R0, solamente este componente. A medida que nos vamos alejando, se le agrega para tratarse de que el error sea menor. Pero a frecuencia cero es este. ¿Okay? Y es con el que estamos comparando nuestra expresión exacta, que es lo que aparece en la gráfica. Entonces aparece R sobre R0. Entonces, claro, perdón, corrección sobre lo que estoy diciendo. Aquí estamos tomando las expresiones estamos tomando la impedancia y las expresiones. Ustedes ven que la aproximación esa nos daría más o menos igual a 1, o sea que son iguales a frecuencia cero. De ahí se van distanciando. Solo la igualdad se mantiene a la parte de abajo, a la parte más baja de la frecuencia. Las expresiones se parecen. De ahí la otra se va alejando. Entonces la expresión exacta se va dispersando. Entonces uno podría aquí decir que más o menos se mantienen, esta aproximación es buena, usar R0 dentro de un rango determinado. Uno diría, estamos hablando cuando la relación R0 sobre lambda se mantiene más o menos igual a 1,
eso ocurre a cierta frecuencia, ¿verdad? Ustedes ven que el radio sí volvió igual a la penetración, lo cual es lógico, ¿eh? Cuando vimos las distribuciones de corriente, vimos que prácticamente es uniforme en este caso. Ok. El otro caso sería tomar con respecto a la alta frecuencia. Entonces, con respecto a la alta frecuencia, la expresión va a tenderse a 1. Estamos hablando siempre de la relación de nuestra expresión con respecto a la aproximación de alta frecuencia, que sería esto. Y lo mismo se está haciendo con la impedancia. Se está tomando la impedancia que tendríamos en alta frecuencia, perdón, la reactancia que tendríamos en alta frecuencia con respecto a, bueno, se está comprando con respecto a la resistencia de alta frecuencia, que uno lo puede hacer sin problemas, bueno, tenderían a 1 ambas, ¿verdad? Recuerden que vimos que eran idénticas, que tenían 90 grados de... Ok, entonces vean ustedes lo que está pasando. En altas frecuencias, a partir de cierto valor aquí, por lo menos en cuanto a la reactancia, a partir de un valor de 4 ya empiezan a ser muy parecidas. Estamos hablando que R0 es 4 veces la penetración pelicular. ¿Qué grosor tendría ese alambre? Bueno, depende de la frecuencia que estamos aplicando y el material que estamos usando. Los grosores serían diferentes. Esto lo podríamos usar para resolver algunos interrogantes de un caso específico. Muy bien. Dejamos ahí esto y veamos. Bien, vamos a ver un ejemplo aquí en el cual, un ejemplo bastante, sin entrar en muchos detalles, del cálculo de inductancias. Siempre nos interesan los alambres, ¿verdad? Nos interesan los alambres, nos interesan las inductancias, aunque eso no nos vamos a meter mucho. Me refiero a las inductancias de una espira, ¿va? De un inductor formado por espiras. El tema es que, digamos, para obtener ciertos valores de inductancias, a medida que vamos subiendo la frecuencia, las espiras son cada vez más, digamos, para el mismo valor de inductancia ocuparíamos muchas más espiras en baja frecuencia, pero a medida que vamos subiendo la frecuencia, las espiras se van reduciendo y en un momento en que la espira no existe y es una inductancia. Las cosas se nos empiezan a diluir. El elemento concentrado que nosotros habíamos estado acostumbrados en un circuito, cuando hablamos de una guía de onda, por ejemplo, ¿cómo introducimos un elemento inductivo ahí? ¿O cómo introducimos un elemento capacitivo en una línea o un circuito donde vamos a tener un elemento principal es la guía, o es una línea que vamos a llevar de un punto a otro punto? Y ustedes van a ver que las inductancias ya no son de la forma que nosotros nos habíamos habituado, sino que van a haber unos tornillitos que se introducen y pues uno dice, ¿cómo ocurre eso? Entonces, claro, hemos subido la frecuencia que ya solo podemos analizar desde el punto de vista de campos, pero la parte del circuito es bastante amigable, entonces lo que hacemos es buscar equivalentes, ¿verdad? O sea, es crear un mundo ficticio en el cual creamos una teoría de líneas y con eso podemos analizar las guías. El problema en las guías es que a diferencia de una línea de transmisión, tenemos en una línea de transmisión, como estamos viendo ahorita, tenemos una corriente. Ustedes vean cómo sería el caso de una línea. Por ejemplo, esta es una línea de dos conductores paralelos, ¿verdad? ¿Qué tan separados? Bueno, eso depende cómo diseñemos la línea. Al inicio, cuando empezó esto de las líneas,
estaban separadas, ¿verdad? Bastante separadas, las líneas de telecomunicaciones, ¿verdad? Así como han visto las de energía, ¿va? Que están bien separadas un conductor del otro. Cuando empezó las telecomunicaciones, las líneas que llevaban las señales de telégrafo, ¿verdad? Que recorrían todos los países, nosotros tuvimos bastantes líneas de estas en una época, en el pasado, porque nuestro principal medio de comunicación era el telégrafo. Entonces se usaban unas líneas, estaban soportadas sobre un travesaño, en un lado y tenía unos aisladores de porcelana, y de ahí se sujetaba la línea y iba poste tras poste, ¿verdad? Aquellos cables, y eran pelados, ¿verdad? Cables sin cubierta. Eso evolucionó y las líneas las fuimos acercando cada vez más y haciéndolas más delgadas hasta que las pusimos una encima de la otra. Una de las cosas que había que hacer con esas líneas antiguas era que cada cierta distancia había que cruzarlas, hacerles una transposición, se le llamaba. O sea, se hacía la línea A que estaba a un lado, la línea B que estaba al otro lado, se le hacía un intercambio sin que se cruzaran, ¿verdad? De manera que se cambiaban de posición. La que iba en la A ahora va en la posición B y viceversa. Eso se hacía para evitar acoplamientos, ¿cómo que se llama? Porque habían otras líneas que a la par acompañaban. No solamente iba una, sino que iban unas 3 líneas, digamos, para diferentes conexiones que se iban a hacer, 4 líneas. Y si no eran suficientes, le ponían otro travesaño abajo y metían otras líneas. Y bueno, llegó un momento en los países más desarrollados que eran unos postes con un montón de travesaños y un montón de alambres ahí, todos alineados de esta manera. Entonces había que hacer estas transposiciones que se le llamaba para que no se acoplaran las señales de una línea con la otra línea. Con la evolución, hoy lo que tenemos son los cables estos que son con pares trenzados, ¿no? Le trenzamos para evitar el acoplamiento mutuo entre un circuito y otro circuito. Bien, pero básicamente la línea es así, bifilar, sin transposiciones. Ahorita me interesa una línea, ustedes ven aquí, ¿verdad? 2 alambres. Nosotros estuvimos hablando de uno de los alambres, ahora, bueno, ponemos 2. Y lo que se quiere encontrar es la inductancia externa. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de ver el flujo. La primera forma de asumir esto es un método aproximado, ¿verdad? Y tratar de deducir este valor de la inductancia externa. Entonces, tenemos 2 conductores, características que vemos aquí. El radio es R, por lo tanto el diámetro es 2R. La separación entre las 2 líneas es 2D. O sea que lo tenemos centrado, tenemos aquí el sistema de coordenadas como aparece aquí, ¿verdad? La dirección Z, que sería la dirección longitudinal a las líneas las hemos alineado muy bien con respecto a Z. Y el sistema de coordenadas lo hemos puesto en el centro. O sea que tendríamos desde el 0 de este sistema de coordenadas hasta el centro de los alambritos una distancia D. Y del otro lado D. Por lo tanto, entre eje y eje nos da 2D. Esto sería lo que tenemos. Tenemos una corriente que va en un sentido y la otra corriente que va en el otro sentido. Bien, ese es lo que se plantea. Y sobre este es donde se quiere encontrar la inductancia externa. No hablamos de la interna, que es la que ya encontramos, que es propio a lo que el fenómeno que ocurre dentro del conductor. Ahora estamos viendo fuera del conductor. De ahí el nombre externo. Ok, muy bien. Vamos a ver, el campo magnético, en cualquier punto que nosotros tomemos aquí va a ser la superposición de los 2 campos magnéticos. Vamos a ver, este conductor, por ejemplo, tendríamos un campo asociado a este conductor que tiene esta trayectoria circular alrededor del conductor. Va dependiendo de dónde nos ubiquemos, bueno, el campo magnético siempre manteniendo esa trayectoria. Del otro lado tendría un sentido, el otro sentido, aquí tenemos que usar la ley de la mano derecha, ¿verdad? La que vieron ustedes en sus clases de electromagnetismo. Y bueno,
sería la superposición de estos dos, ¿verdad? Y dependiendo cómo son los valores, dependiendo dónde estemos viendo, por ejemplo, podríamos tomar y igual a 0 y verlo sobre el plano ZX, la composición de estos dos valores y sumarlos y tratar de estimar qué es lo que está pasando al combinarse los dos. Ahora, aquí se va a ver se va a introducir otra consideración, ¿verdad? Que estos conductores, como les dije yo, las líneas estas antiguas que se usaban, que eran cables bien separados en una distancia. Si ustedes buscan, esas le llamaban líneas abiertas, se le llamaba esas líneas. Yo no sé si en el país quedará alguna instalación de esa, lo dudo. Pero en una época teníamos lleno de postes y de estos cables que llegaban hasta los pueblitos más pequeños. Esas líneas, si están suficientemente separadas, las separamos lo suficiente, podríamos decir que no hay una interacción entre el fenómeno que pasa en cada uno de los conductores. O sea que la corriente no es alterada si están suficientemente separadas. Si los acercamos, tendríamos que ver un poquito más, con más detalle, el efecto mutuo entre los dos alambres. Entonces, no, el hecho que esté presente el otro alambre no afecta la corriente que tenemos aquí, ¿verdad? Y por lo tanto podemos calcular los campos directamente y superponerlos. No preocuparos más que por eso. Entonces, ¿qué tendríamos? Una trayectoria circular, eso es lo que estaríamos asumiendo, alrededor del alambre. Y bueno, uno usaríamos lo mismo, tomamos la trayectoria circular y el campo pues sería igual a la corriente dividida entre 2πr, ¿va? La distancia que nos pongamos. O sea, podemos estimar ese campo corriente sobre 2πr, dado la simetría que tiene y que no hay ninguna disformidad ahí, ¿verdad? Todo es simétrico, lo cual no es cierto en algunos casos, pero bueno, aquí sí. Y vamos a tomar el plano y igual a 0, o sea, el plano ZX, y nos vamos a poner en algún punto de este plano, ¿verdad? Y vamos a tratar de encontrar la suma de los dos campos. Del campo magnético producido por un alambre más el otro. Bien, muy bien, el plano pasa por los ejes, ¿verdad? De los dos alambres. Esto está perfectamente alineado aquí. Y podríamos decir, bueno, que ya vimos que esto es pi sobre r. Entonces, el r estaría sobre este plano, el r que vamos a considerar, y veríamos la distancia. Ahora, el punto de referencia es este, ¿no? Que está en el mero centro de los dos conductores. Y bueno, si yo me pongo acá, con respecto a esto, podríamos decir que puedo referirlo a esta distancia. Recuerden que de donde vamos a medir la distancia de R que estamos considerando ahorita es desde el eje de cada uno de los alambres. Entonces, si yo me muevo acá, me muevo una cantidad de X y la distancia desde el origen es D hasta aquí. Entonces, D menos X sería la distancia hasta el eje de este alambre. Lo mismo, hacemos lo propio en el otro alambre y obtenemos estas dos expresiones, donde este sería el valor del R sobre el plano ZX, ¿verdad? D más X en uno de los alambres, y aquí tenemos la corriente, y sobre 2pi D menos X. Ok, estamos más o menos, es una aproximación asumiendo que no hay otro efecto a considerar. Bien, entonces ahora encontramos el flujo magnético entre los dos conductores, como integrando este campo en ese plano, en el plano que está definido entre los dos conductores. Claro, el plano que vamos a integrar es desde afuera, ¿va? Desde afuera del alambre, no desde el eje. Desde el eje es 2D, es D hasta el eje,
Hay que restar este pedacito para llegar a la frontera del alambre, que es desde donde está el flujo, ¿no? Hasta la otra frontera del alambre. Entonces, tomamos este valor del campo y hacemos nuestra integral. Unidad de longitud sería lo que estaríamos obteniendo aquí, ¿verdad? Desde menos D menos R, este es el radio del alambre, ¿verdad? Al otro D menos R, ¿verdad? Las distancias son iguales, nada más que uno es abajo es un valor negativo y el otro es un valor positivo. Metemos nuestra expresión, bueno, sacamos el 2pi, el mu que venía ya de antes, y se nos convierte, bueno, habrá que evaluarlo aquí, ¿no? Nos da un logaritmo natural de d más x menos logaritmo natural de d menos x. Y siempre evaluado dentro de estos límites. Ok, y si hacemos el cálculo correspondiente y traemos nuestra definición de inductancia, que es el flujo, ¿verdad? En la integral que tenemos aquí, en este caso sería una inductancia por la longitud sobre la corriente. Entonces vean lo que nos da. Esta sería la inductancia, ¿no? Siempre y cuando, como dijimos, que estén suficientemente separados los dos alambres de manera que no interactúen el uno con el otro. ¿Qué pasa? Esta sería una aproximación, ¿verdad? Esta es una forma así muy aproximada de abordar el problema. El cálculo exacto sí ya tenemos que meternos a cálculos más complicaditos, pero igual. Aquí lo que vamos a considerar es que el espaciado entre los dos alambres es comparable con los radios, ¿verdad? O sea, con los radios de los alambres. O sea, estamos hablando de prácticamente alambres que están uno cerquita del otro. Y hay métodos para esto, no me quiero meter, solo quiero mostrarles el resultado exacto, cómo sería. Y tendríamos algo un poquito más, no es similar. Se ven el flujo que teníamos, nos da esta diferencia hay unas funciones logarítmicas y acá se nos convierte en esto, ¿no? Mu i 4pi, la cantidad que teníamos también, aquí es 2pi, ¿verdad? En lugar de 4pi. 4pi logaritmo natural de esta relación, ¿verdad? X menos A más Y, bueno, dependiendo en qué punto Y nos estamos poniendo. El Z lo hemos fijado aquí. Y bien, entonces aquí tenemos el flujo del flujo magnético y tenemos el potencial escalar. También se estimó el potencial escalar. Uno podía dibujar estas trayectorias y iba a ver que no son exactamente lo que habíamos pensado, que eran totalmente circulares. El A es este parámetro, A igual a la raíz de D cuadrado menos R cuadrado. Y bueno, ahora hay que hacer la misma relación que hicimos para el caso de la integral y tendríamos que hacerlo dentro de estos límites, ¿verdad? O sea que el delta, la diferencia que encontramos para el flujo, lo hacemos aquí, pero con estas otras funciones que son diferentes. Y bueno, aquí todo un asunto algebraico y finalmente nos queda la ecuación 7, que es esta, ¿no? Esto nos daría el flujo que nos interesa. Todavía se puede hacer alguna aproximación ahí y vean ustedes, aquí hay una manipulación matemática todavía. Se hace una multiplicación del numerador y del denominador por estas cantidades, se simplifica,
se reagrupa y nos queda finalmente mu y pi coseno inverso de d sobre r. Y bueno, tenemos entonces ese flujo y sobre la corriente nos da nuestra inductancia. Es diferente al que habíamos obtenido. Esto valdría para casos en que los alambres están cerca. En el otro nos valdría para casos en que los alambres están suficientemente alejados el uno del otro. Muy bien, dejamos hasta aquí, ¿verdad? Ya nos pasamos un poco. Continuaríamos en la próxima. Me disculpan esta despedida abrupta, pero es que tengo otra clase. Los veo en la próxima.